porque ya iba caminando bien. Ni cuenta se daba de la tormenta mientras estaba enfocado en Jesús, aunque la tormenta seguía estando. Cuando te enfocas en Jesús, no importa la tormenta que esté pasando, tú no te das cuenta, aunque estás viviendo una tormenta, pero el momento de enfocarte en Jesús hasta se olvida que estás viviendo una tormenta. Los 3 hebreos estaban en el horno, pero ellos no se acordaban del horno porque estaban viviendo un momento feliz con el mismo Jesús con ellos. Sí, cuando te enfocas, la tormenta seguía, pero Pedro iba caminando tranquilo. Se empieza a hundir. Cuando él se acuerda, dice: ay, si hay una tormenta, esa tormenta me va a hundir. Pum, se hunde. ¿Por qué? Porque se recordó nuevamente de la tormenta. Cuando estés en la tormenta, te acuerdes de la tormenta. Acuérdate de que el que te está hablando es el Señor Jesús. Recuérdate del que te llamó, es el Señor Jesús. Eso va a hacer que la tormenta se acabe. Eso va a hacer que salga de la tormenta. ¿Sí? Porque antes del milagro viene la palabra. Antes de que suceda el milagro viene la palabra. No va a suceder el milagro y luego la palabra, no. Primero viene la palabra y luego el milagro, ¿verdad? Porque él llegó, te das cuenta, le dio la palabra, ven a Pedro. La tormenta seguía, la tormenta no se acabó hasta que él entró a la barca, ¿verdad? Entonces salimos del problema si escuchamos la voz del Señor, cuando Él nos habla, y enfocarnos en Él. Por eso el Señor Jesús les dice: tened ánimo, soy yo. No teman, porque ya estaban desanimados del plan, diciendo: ya aquí vamos a morir en medio del mar. Estaban con miedo, ya vemos un fantasma, ya todo les aparecía ya. Pero Jesús, ¿qué dice? Tengan ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sacarte de la tormenta. Yo estoy aquí para siempre ayudarte. Sí, entonces debemos escuchar la voz del Señor. Samuel, antes de empezar su ministerio, tuvo que escuchar a Dios. Samuel estaba ahí en la casa de Dios, pero él nunca escuchaba a Dios. Pero cuando Dios lo iba a usar, tuvo que escuchar primero a Dios. Por eso Dios llega y le dice: Samuel, Samuel. Él no sabía escuchar a Dios. Por eso llega y se va con Elí: dime qué quieres. Hasta que reconoció la voz de Dios. Entonces Dios le dijo: esto y esto voy a hacer. En esto te voy a usar. Pero ¿cuándo lo dijo? Hasta que él reconoció que era Dios hablándole. Hasta que él escuchó atentamente la voz de Dios. Por eso Elí le dice: escucha, es Dios, escúchalo, dime. Y dile: dime, heme aquí estoy, tu siervo escucha. ¿Verdad? Entonces ahí empezó el Señor a ayudarlo, a usarlo. ¿Por qué? Porque escuchó al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a salir del problema? Escuchando al Señor. Pero muchas veces queremos salir del problema, pero no escuchamos al Señor. Escuchamos otras voces menos al Señor. Escuchamos otras cosas menos al Señor. Y el Señor siempre está para nosotros. Cuando estamos pasando un problema, el Señor va a darte una palabra de alguien, pero te la va a dar siempre. El problema es que a veces escuchamos otras voces y no escuchamos lo que Dios te dice, porque Dios te va a dar una palabra para cómo salir del problema. Él te va a decir qué hacer para salir del problema. Porque recuerda a los discípulos, Jesús, después que entra a la barca se calma. ¿Y qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. Solo debieron decirle a la mar: cálmate, y el mar se hubiera calmado. Llega y les dice qué debieron hacer. No les dice debieron esperarme, dice esto debieron hacer, y el mar se hubiera calmado. Dios da la palabra, pero depende de nosotros. Depende de nosotros de creer la palabra y hacer lo que el Señor dice para salir del problema. ¿Sí? Porque Jesús eso le dijo, calmó, entró y el mar se calmó. Y entonces Él dice: hombres de poca fe, esto debieron haber hecho. ¿Verdad? Les da la enseñanza de qué debían hacer para ellos salir del problema. Entonces, ¿cómo vamos a salir del problema? Escuchando al Señor. Escuchando al Señor. ¿Verdad? Entonces, nuestra salida del problema sucede cuando empezamos a discernir que es Dios hablándonos. Cuando decimos: es Dios hablándome, que esto debo hacer para salir de lo que estoy viviendo. ¿Verdad? Y otra cosa que para salir del problema, obedecer, aunque no tenga sentido. Obedecer, aunque sea algo que diga: wow, esto no creo. No importa, Dios obra de maneras que tú no entiendes. Porque muchas veces
queremos que lo que Dios diga es algo que nosotros decimos esto sí va a funcionar, y nunca Dios trabaja de esta manera. Siempre queremos usar nuestra lógica y Dios nunca trabaja conforme a nuestra lógica. ¿Sí? Porque muchas veces esperamos, no, esto no creo, esto no es Dios. No, Dios va a trabajar de formas que tú no vas a entender muchas veces, pero es la forma que Dios quiere sacarte el problema. Hay muchas formas que Dios hace para sacar el problema, no la que nosotros pensamos. Porque para los israelitas el mar estaba, y para ellos la salida era rodear el mar. Esa es la salida de los israelitas, rodear el mar. Imagínate rodear un mar, qué chiquito es un mar. ¿Cuánto tiempo se iban a llevar para rodear un mar? Ese era sus pensamientos de ellos, rodear el mar para poder cruzar y llegar a donde iban. Pero no era el pensamiento de Dios. Dios los pone enfrente del mar, y a ellos decían, ¿qué pensaron a pensar ellos? Aquí nos trajo Dios a morir, porque ahí está el mar y el enemigo aquí, ¿qué vamos a hacer? La lógica de ellos era esa, pero no la de Dios. Ellos simplemente tenían que obedecer. Si Dios le dijo aquí enfrente del mar, era porque no entendían, pero ellos debían obedecer, que Dios iba a hacer el resto. Dios muchas veces trabaja de esa manera, no a nuestra lógica, no a lo que no creemos, sino que obedecer aunque no tenga sentido. Porque muchos cristianos a veces dicen, no, esto no es de Dios, es que esto era para fulano, no, que esto era para mengano, que esto fue en el tiempo de fulano. Y empezamos, somos tan buenos para saber la Biblia, somos bien teólogos, ¿verdad? Y que somos hasta teólogos que no sabemos todo al revés del derecho. Pero Dios no trabaja de esta manera. Dios va a trabajar muchas veces de la manera que tú no entiendes. Si no recuerdas a Jesús, por ejemplo, Jesús, ¿por qué no lo reconocieron por los que Él vino? Porque ellos sabían mucha Biblia. Sabían mucha Biblia. Los israelitas eran hombres que desde que empezaban a hablar, ellos empezaban a aprendérsela. Sabían o saben todavía más que cualquiera la palabra, y no reconocieron a Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque Jesús no caminaba a la lógica de ellos. No caminaba. Ellos decían, no, pero aquí dice así, Jesús hace así. No es Él. Jesús siempre va a desafiar tu lógica. Jesús siempre va a hacer cosas que tú no entiendes. Por eso Jesús llegaron hasta crucificarlo. Pues dijeron, no, este no es de Dios. Hasta muchas veces dijeron, por Belcebú, o sea, por Satanás, hace lo que hace. Porque ¿cómo va a hacer esto? Si fuera hijo de Dios no hiciera esto. Si fuera hijo de Dios no hiciera. Siempre a la lógica de ellos, ¿verdad? Así hay muchos cristianos que a veces a su lógica, no es que así, no es que así. No, Dios muchas veces te va a desafiar tu lógica. Para salir del problema muchas veces, o de la tormenta, tenemos que empezar a obedecer aunque no tenga lógica. Aunque no tenga lógica. Dios usa muchos medios. Muchas veces, si tú leeras la palabra del Señor, hubo un hombre que cualquiera ha hecho, ese del diablo, que le dice, lo que tienes que hacer, comer estiércol. ¿Verdad? Qué feo, ¿verdad? Eso no es de Dios, hubiera hecho cualquiera. Pero Dios estaba desafiando su lógica, porque cualquiera hubiera dicho, no es así. A un hombre le dice, cásate con una prostituta. Cualquiera ha dicho, no, Dios no deja que un mundano se case con una y más que una prostituta. Y era un profeta. ¿Cómo va a ser Dios diciéndole que case con una prostituta? Dios desafía nuestra lógica. O sea, ¿qué nos llama a Dios para salir del problema muchas veces? Obedecer aunque no tenga lógica. Obedecer aunque no tenga sentido. Obedecer aunque parezca que no es así. Cuando Dios dice, muchas veces lo hace a ver si le creemos, ¿verdad? Así podemos salir del problema aunque no tenga sentido. Aunque no tenga sentido. Vemos por ejemplo, vemos a Josué. Josué estaba enfrente del muro de Jericó. José estaba enfrente del muro de Jericó, que no había forma de derrumbar ese muro, ni con máquinas de las mejores que de estos tiempos, porque ese muro dicen que era, imagínate, grueso, más grueso que este edificio, porque incluso en el muro vivía gente. Imagínate nada más qué grueso era. No había posibilidad. Pero ¿qué le hace Dios hacer? Dios no les dice empiecen a buscar palas y piochas y todo, nada. Dios les dice den 7 vueltas alrededor. No los puso a buscar maneras de cómo botar el muro, los pone a correr, caminen, den vueltas.